Ya, muchas gracias que me recordó. Ya, ahí estoy grabando, creo, ¿cierto? Que alguien me confirme, sí, sí. Que ahí se está grabando. Ya, súper, muchas gracias. Ya, entonces, que no había visto como nada muy importante. Movimiento circular uniformemente acelerado consiste en el caso en... Ahí, la rapidez tangencial no es constante. ¿Sí? Ya. Entonces, dicho esto, la velocidad tangencial, que nos referíamos a la velocidad que estaba tangente a la trayectoria, ya va a dejar de ser constante de tamaño. Es decir, que ya no tan solo va a variar su dirección, sino que el tamaño de este vector como tal va a ir cambiando. Entonces, lo voy a anotar. La velocidad tangencial varía en tamaño y dirección. ¿Y qué más? Bueno, entonces como vamos a tener un cambio de velocidad, ahora vamos a tener un cambio asociado al tamaño de este vector, vamos a introducir una aceleración. Entonces, para que varíe en tamaño, em, esto se debe a la presencia de otra aceleración. Y bueno, esta aceleración tiene que actuar en la dirección tangencial. Ya, entonces, por eso se define la aceleración tangencial, que yo la voy a anotar por ahora como A sub t, que va a estar relacionado al cambio de esta rapidez tangencial con respecto al tiempo. De nuevo, o sea, igual que antes, una aceleración es la tasa de cambio de, en este caso, de la rapidez, en este caso la rapidez tangencial. Por eso le puse la t. Y bueno, si soy más formal, bueno, esto es un vector en realidad, que es la tasa de cambio de la rapidez tangencial. ¿En qué dirección? En la dirección tangente, que la voy a anotar así por ahora. ¿Sí? Es decir, que vive en la tangente a la trayectoria. Ya, Hazle una pregunta. dime. ¿La aceleración angular tiene relación con la tangencial? Sí, ya voy a llegar a eso. Perdón. Ya, gráficamente, ¿qué vamos a tener, ¿sabes? Ya voy a dibujar una circunferencia de mano. Imaginen que está bien dibujada. Ya, si yo tengo una partícula acá, yo sé que esta partícula, como está dentro de una circunferencia, necesita tener una aceleración centrípeta. Y bueno, ahora yo estoy introduciendo lo que es una aceleración tangencial, que puede ir tanto para acá o puede ir a estar apuntando hacia abajo. Pero dejémoslo acá hacia arriba por ahora. No es un caso en específico. ¿Qué va a pasar? Es que yo voy a tener dos aceleraciones. Entonces, si sumamos vectores, recordemos cómo era la suma de vectores, vamos a tener una componente hacia acá en la aceleración neta. Le voy a poner A sub n, en donde A sub n
la aceleración neta se compone de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ya. Entonces, algo que sabemos de MCU es que la rapidez angular se relaciona con la velocidad tangencial en el radio. Ya entonces, como habíamos dicho, que esta velocidad, que la velocidad tangencial, está cambiando debido a la aceleración tangencial, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, este omega también va a estar variando. También se ve afectado por la aceleración tangencial. Entonces, omega afectada por la aceleración tangencial. ¿Sí? Y es por este motivo, o sea, existe una variación de esta velocidad angular que se introduce la aceleración angular. ¿Ya? Y bueno, la aceleración angular, que se nota usualmente con una letra alfa, es cuánto cambia esta rapidez angular con respecto al tiempo, o esta velocidad angular. Denme 5 segundos. Y ahora sí, perdón. Que tengo dos mascotas y siempre cuando estoy haciendo algo quieren salir. Así que los tuve que sacar. Ya, entonces, Ale, perdón que me dime. interrumpa. Tengo una duda Sí, que obvio. también me surgió como la clase de física ayer. ¿Mm? Em, ¿La aceleración angular sería igual a alfa o sería igual a alfa por R? Eso es lo que no cacho. La aceleración angular es alfa. ¿Ya? Y todavía no lo mencionó, pero eso tiene que ver con la aceleración tangencial, es igual a alfa por R. Sí, pero la aceleración Ah, angular le importa netamente lo que es ángulo, al igual que la rapidez angular, como debieron ver, em, omega era 2pi sobre periodo o 2pi sobre frecuencia, ¿cierto? Eso lo debieron haber mencionado. ¿Qué pasa? Es que omega, que es la rapidez angular, no le importa el radio. No, en ninguna parte aparece el radio. Es porque le importa netamente el ángulo. Entonces, su análogo, la aceleración angular, es lo mismo. Le importa netamente cómo está acelerando angularmente. No le importa el radio. Lo que le va a importar el radio va a ser a la velocidad tangencial, a la aceleración tangencial. ¿Sí? sí, muchas gracias. Dale. Ya, entonces, eso. Ya. Ahora, esto es como casi un golazo, pero tiene mucho sentido. La variación de esta rapidez angular es igual a la variación de la velocidad con respecto al radio. Si no cambiamos el radio, estamos cambiando netamente las velocidades. Entonces, por este motivo yo puedo decir, ok, esto es alfa en 1 sobre r, y acá me queda delta b sobre delta t. Que esto es lo que yo había introducido acá como la aceleración tangencial. Entonces esto es igual a la aceleración tangencial sobre r. ¿Y cuál va a ser la relación entonces? Que la aceleración tangencial es r veces alfa. Esto es como importante. ¿Ya? De igual manera, estos pasos, o sea, más formales los van a ver bien cuando sepan derivadas. En mecánica se van a mostrar
muy bien estas cosas. Esto es técnicamente es derivar y ver qué pasa manteniendo un R constante. Ya, entonces, dicho eso, juntemos todo lo que había dicho. O sea, en específico, ¿qué pasa con la aceleración neta? Yo dije, ok, era la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. ¿Sí? Pero démosle carácter vectorial para ver mejor las cosas. La aceleración centrípeta, una manera de escribirlo era la velocidad al cuadrado sobre el radio, que tiene una dirección eh, hacia el centro, apunta siempre hacia el centro, más la aceleración tangencial, que se puede escribir como alfa r en la dirección tangencial. ¿Sí? En donde esta notación, lo que está, esto que estoy diciendo acá, que esto es que mi aceleración centrípeta apunta al centro, y esto es que la aceleración tangencial vive en la dirección tangencial. ¿Sí? Ale, ¿y cuál es el sentido como físico de A sub n? Ah, la aceleración total. Es que es la suma de las dos aceleraciones, que como tenemos Ah, una aceleración en un eje, en otro eje, la aceleración que va a sentir el cuerpo va a ser la suma de las dos. Esto en específico. Entonces, la aceleración n, la aceleración total sería como la fuerza, o sea, después lo que se va a ver dinámica, se va a ver fuerza, sería la fuerza neta del cuerpo relacionado. mm, ¿Sí? sí, gracias. Dale. Ya, entonces, hay algo como muy bonito de esto, es que hay como un análogo, o sea, hay que notar que tenemos un análogo, hay una analogía, hay que notar que distancia, como ya en distancias, yo puedo expresar ángulos fácilmente y que se relaciona como una distancia X sobre el radio. Eso es como lo que vimos con radianes en específico. La velocidad, vamos a tener, que- tenemos una velocidad angular, que como se relaciona con la lineal es velocidad sobre r. Y tenemos una aceleración, que tenemos una aceleración angular, que es la aceleración tangencial sobre r. ¿Sí? Por esto mismo, es que vamos a tener las mismas ecuaciones cinemáticas, porque simplemente es como tomar la ecuación de itinerario, tomar la Torricelli, por ejemplo, y dividir por R. Entonces, eh, vamos a tener las ecuaciones cinemáticas para ángulos. ¿Qué dicen distancia? X partido R. Sí, X sobre R. X es como una coordenada cualquiera, o sea, en específico es como mencionar qué pasaba con radianes. La definición de radian, que si teníamos alfa, nosotros teníamos el caso cuando este arco valía L y se llegaba a una relación que era em, alfa es igual a L sobre R. Eso. Vale, pero Gracias. ¿es sobre o sea, como fraccionario? O, O es que L es igual a R por alfa. Da lo mismo como se define en realidad. ah, ya, Sí, pero surge de eso, por eso, eso. Y pucha, esto es bien bonito porque pucha, cuando manejen bien derivadas, a partir de esto, si ustedes derivan, van a llegar a esto. Y derivan, llegan a esto. O lo que hace la profe es tomar el límite cuando uno sobre delta t, el delta t tiende a cero, ya. Por eso. ¿Sí? claro. Ya, entonces la ecuación es cinemática, que vamos a tener una ecuación de itinerario que va a ser
la siguiente, en donde vamos a tener que el ángulo recorrido en función del tiempo es igual al ángulo inicial más la rapidez inicial, la rapidez angular inicial, más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Es lo mismo que habéis visto como la ecuación de itinerario, que es como posición en función del tiempo, la posición inicial, más velocidad inicial, más aceleración por tiempo al cuadrado, ya, pero ahora es un análogo angular. Lo mismo, pero angular. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que la rapidez angular en función del tiempo va a ser la rapidez angular más la aceleración angular por el tiempo. Y bueno, si queremos agregar, tenemos la ecuación de Torricelli, que sería rapidez angular final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces aceleración por un ángulo recorrido. Entonces, dado a esta simpleza, o como técnicamente que si queremos pasar a la parte lineal o a la parte angular, netamente es dividir por R o multiplicar por R, depende. Si las metemos en las ecuaciones de itinerario, vamos a llegar a las mismas, ¿sí? Y eso con movimiento circular uniformemente acelerado. No sé si hay alguna duda hasta acá. O sea, Sí, yo tengo una duda. dime. Ahí en la ecuación análoga a Torricelli sería delta z, ¿no? Claro, claro, sería un delta teta. Lo voy a anotar mejor. Porque en Torricelli como normal, lineal, era una distancia recorrida. Claro, ahora es un ángulo recorrido. Y delta teta que mejor que teta solita. Muchas gracias. Dale, ¿Vale? dime. ¿Podríais mostrar un poco lo de arriba de la aceleración neta, que no alcancé a notarlo, por favor? Aceleración neta. ¿Eso? ¿O lo que está más abajo? Eso. Más abajo, eso. Sí, o sea, esta es una expresión de la aceleración centrípeta. Pude haberlo escrito con omega cuadrado por r, es lo mismo. Y esta es la expresión de la aceleración tangencial. Aquí, Muchas gracias. ¿vale? Y sí, para hacer el ángulo lo tenemos que ver en radianes. Para hacer este truco, para que funcione bien, claro, tiene que estar definido en radianes, porque cuando definimos bien los radianes, nos salió como intrínseca esta relación. Ya, entonces, para avanzar, y lo que vi que tenían como, o que gustaba mucho era movimiento relativo. Como consejo, vean estas cosas de manera vectorial, también como consejo para el ejercicio. Profe, yo tengo una duda, pero antes de que pase esto, Dime, quería saber hacia dónde apunta la aceleración angular. la aceleración angular, lo que Sí, pasa es que mm, eso me lo he saltado en específico porque nosotros tenemos una velocidad angular y tenemos una aceleración angular. Velocidad y aceleración son vectores. Pero, pucha, el semestre pasado como que lo expliqué muy en detalle y en realidad no se usa mucho. Pero lo que se tiene que saber es que omega, que es una velocidad angular, por ejemplo, si tengo un cuerpo, algo que está rotando de esta manera, ¿cómo voy a definir omega? Déjenme acostar esta cosa. Omega es un vector que no vive en ese plano, sino que se define de esta manera. Acá vive omega. Esto es por regla de la mano derecha. Mi pulgar, si sigue omega, los deditos siguen, los otros dedos siguen el movimiento del giro. Entonces, como omega vive en el plano que está fuera del giro, por así decirlo, la aceleración angular también va a vivir en esa dirección. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero esa es la dirección de omega. Por ahora no va a importar mucho en realidad. ¿Vale? Dime, ya, gracias. dale. En el retardado, en la aceleración está contraria al vector velocidad, ¿no?
Ah, digo, sí, velocidad angular. En el retardado, es que en realidad, Sí. claro, claro, pero como que no se hace esa distinción porque al decir que es acelerado, ya está incluido ese caso y las mismas ecuaciones están a tirar como la dirección en realidad, o se podría ver dónde está. Ah, yeah. Gracias. Dale. Entonces, movimiento relativo. Ya. ¿Por qué surge el movimiento relativo? Porque se quiere estudiar un movimiento bajo distintos sistemas de referencia, ¿cierto? Y uno se está moviendo entre sí. Entonces, en el caso general, esto también lo anotó la profe, tenemos dos sistemas de referencias. Voy a llamar este S', no, este lo voy a llamar este sistema S, este va a ser el sistema S', y voy a querer estudiar, no sé, algo que está por acá. Entonces, según el S', yo voy a tener un cierto vector posición, lo voy a llamar R sub S'. Oh, que quedó feo. Quedó muy feo. Ahí. Ya. En azulito, este va a ser R en S'. En S, imagino que lo quiero conectar ahí. Voy a tener otra descripción que va a ser la posición, eh, según el sistema S normal. Estos son vectores de posición. Y bueno, se define este otro vector que conecta el sistema S al S', que la distancia hacia es la posición hacia el sistema S'. Y bueno, el sistema S' se puede estar moviendo con una cierta velocidad, que la voy a llamar acá como SS'. Ya, entonces, ¿qué son? Voy a anotar estas cosas. S', ¿qué son? Sistemas de referencia, ¿cierto? Y S' se está moviendo a una cierta velocidad. R es el vector posición. em, del sistema S' en el sistema S. En el vector posición, R sub S, eso también un vector posición, este va a ser la posición que se mide en medida, medida en S', y R sub S sin prima es la posición medida en S. ¿Sí? Em, ya. Entonces, es fácil ver, o si recuerdan suma de vectores, que se tiene que cumplir que RS es igual a este vector R más RS'. ¿Sí? Este vector RS es la suma de este vector más este vector. Y bueno, nuevamente con derivadas, o eso se demuestra bien a futuro, tomando efectivamente el límite cuando delta t tiende a cero, se tiene que la velocidad que mide S va a ser la velocidad de S al C', S', y lo mismo con la aceleración que mide S, la aceleración de S', porque este sistema puede estar acelerado, más A sub S'. ¿Sí? Estas son Ah, como las reglas. Vale, ¿cuál era? ¿Mm? Ah, la velocidad S, S, S', ¿cuál Ah, es?
SS' es la velocidad que tiene el sistema de referencia S', con respecto a eso. Ah, y la velocidad S', ¿cuál sería entonces? La velocidad S', la Sí. velocidad S' es la velocidad que mide este sistema de referencia sobre este puntito. Por ejemplo, este puntito se puede estar moviendo y S' va a medir esa velocidad. Ah, ¿Sí? sí, ya, sí. Gracias. Entonces, igual voy a hacer un ejemplo que espero que quede más claro. Entonces, como cuál es el problema de estas cosas, dónde empieza a costar las cosas, es cuál es identificar el sistema SS', identificar cuál es la velocidad SS' y la velocidad S'. Eso es como lo que cuesta acá en realidad. Y ya, igual quiero mencionar algo que es súper bonito, o sea, em, sí, igual se ve intimidante al principio. A mí me costó mucho en realidad. Y bueno, en mecánica ustedes van a volver a ver esta cosa, ¿ya? Pero déjenme mencionarle una cosita, que en mecánica, aparte de estudiarlo de esta manera, ustedes los van a estudiar cuando este sistema puede estar rotando a la vez. Y si le agregan rotación, acá aparecen cosas súper interesantes. O sea, em, aparecen lo que se llaman las fuerzas no inerciales, las fuerzas ficticias, y pucha, dentro de ellas está la súper conocida que es la fuerza Coriolis, y la otra la fuerza centrífuga, que la fuerza centrífuga no hay que confundirla con centrípeta, ¿ya? Pero es como para adelantar materia, así como es muy bonito, muy bacán. Entonces, con esto que es como súper básico, le agregan rotación y aparecen esas cosas así, wow. Ya, pero eso, para que no le vayan teniendo miedo. Pero ahora, como no nos importa esto, tenemos estas relaciones que son más simples, pero no menos importantes. Ya. Ya, entonces, Tengo una pregunta. dime. Es que es lo mismo escribir como, por ejemplo, VSS' o escribir VS', o eso depende como de cómo yo lo defino. Depende cómo lo definas. Por ejemplo, si lo dices al revés, sería como el movimiento que mide S', o sea, la velocidad que tendría como S con respecto a S'. Pero para no enredarse, en efecto, como que no será problema eso. Y es términos de notación, o sea, por ejemplo, creo que la profe usaba como otra notación, así que eso. Ah, ya. Dale, dale, Gracias. una última. Dime, La velocidad sub S va a ser la velocidad del sistema de referencia, ¿ese? este V sub S, no, este V sub S es la velocidad de la partícula que En mide el S. sistema S. Claro, Ah, ya. sí, sí, sí. La velocidad del sistema de referencia lo denoté en este caso como S, S'. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ya, entonces, igual para digerir esto, eh, preparé como un ejemplo que pucha, siento que lo explica muy bien. Entonces, este es un ejemplo de que lo debí haber puesto en el enunciado, pero se me fue. Ya, es que muy simple como para en el enunciado. Este es un ejemplo de movimiento relativo. ¿Y cuál va a ser? Autos en la autopista. Ya, entonces, igual esto es como un poquito de imaginación y es como cosas que debieron haber experimentado en algún momento. Entonces consideremos que nosotros, uno va en una autopista, en un auto en particular, o lo que sea, a, a una alta velocidad. A ver si puedo buscar un auto. Soy pésimo dibujando, así que de verdad no me esfuerzo. Imaginemos que nosotros vamos acá, nosotros, a una velocidad muy alta, 150 kilómetros por hora. No es tan alto, pero ya está, es alto. Ya. Y los otros autos pucha, respetan el límite de velocidad y van a 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos estando desde el auto?
como que se va quedando atrás, ¿no? Los demás van Claro. retrocediendo en 50 kilómetros por hora. Claro. Es súper intuitivo, ¿cierto? O sea, desde nuestro punto de vista, los autos se están acercando, o sea, están yéndose hacia atrás, claro. Pero, ya, esa es la parte como intuitiva, bien. Metámosle todas estas cosas que vimos de acá, para ver cómo se comportan. Entonces, ok, tomemos un sistema de referencia inercial. O sea, en este caso, notar que estas velocidades, las que entrega el velocímetro, están medias con respecto al suelo. Ya, imaginemos que, no sé, hay un carabinero. Y este lo voy a llamar mi sistema S, mi sistema inercial. Y nosotros tenemos nuestro propio sistema de referencia, S'. ¿Sí? Entonces, sabemos que habíamos dicho, encontramos esta relación que era cómo se comportan las sumas de velocidades. Hay a todo esto, igual esto es, pucha, ¿cómo se lo menciono? Es que esto es como una cosa muy galileana, y pucha, si le meten relatividad especial, que en específico que no se puede superar la velocidad de la luz, esto cambia un poquito harto, por si a alguien le interesa. Ya, entonces, queremos, ¿qué había dicho? Queremos medir cómo se mueven los autos con respecto a nosotros, es decir, cómo vamos a medir nosotros las velocidades. Entonces, nuestro BS' va a ser S menos BSS'. Entonces, ahora basta netamente reconocer qué es S, o sea, qué es velocidad sub S y qué es la velocidad de SS'. La velocidad sub S corresponde a la velocidad de los autos que respetan el límite de velocidad con respecto al suelo, con respecto, por ejemplo, a un carabinero que está tomando control de velocidad, que va a medir que están respetando el límite de velocidad, así que no tendría problema con eso. ¿Y cuál va a ser S' en la velocidad de nuestro sistema de referencia? Nuestro sistema de referencia que va acá, va con cierta velocidad y esta cosa va a empezar a moverse ya. Y lo hace con 150 kilómetros por hora. Y claro, acá es importante el signo que nos entrega que, claro, vamos a ver los autos que se mueven a menos 50 kilómetros por hora. Es decir, nosotros vemos que los autos se están primero acercando a nosotros y después pasan de largo hacia atrás. ¿Sí? Y bueno, algo que suele ayudar mucho es que vectorialmente, ¿cómo se ve esta cosa? O sea, vectorialmente, verlo vectorialmente suele ayudar. ¿Qué teníamos? BS' es igual a BS menos la velocidad del sistema prima, ¿cierto? Entonces, acá, como verlo vectorialmente, ¿a qué me refiero? Es que si, ya, ¿qué tengo? Mi velocidad sub S, que son los 100 kilómetros por hora, le voy a restar mis 150 kilómetros por hora. Entonces, la resta me entrega este otro vector que son 50 kilómetros por hora. Y menos 50 porque se está retrocediendo. ¿Sí? O sea, al momento, verlo como de manera unidimensional no parece de gran ayuda, pero cuando se agregan más, por ejemplo, en 2D, ya puede ser esto de más ayuda, verlo vectorialmente. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá de movimiento relativo. No. Vale, Yo no entendí por qué BS era 100 kilómetros por hora y no 150. Ya, lo que pasa es que B sub S, ya, veamos qué es lo que queremos, cuál va a ser nuestro problema. Nosotros, voy a recapitular todo esto. Tenemos esto, esta es la idea, en donde S' somos nosotros que vamos en un auto y queremos ver la velocidad de los otros autos. En específico, queremos medir la velocidad de los otros autos, de este puntito. ¿Sí?
y hay a un observador externo que está en un sistema de referencia inercial. Ya. Nuestro S' es la velocidad a la cual se mueve el sistema de referencia, en este caso a la cual nosotros nos movemos. ¿Sí? El S' lo que queremos medir es cómo se mueven los autos con respecto a nosotros, y la velocidad sub S se refiere a la velocidad que va a tener este auto con respecto al sistema de referencia inercial, es decir, al carabinero. ¿Sí? Ah, Entonces, ya, ahora sí, entendí. por eso es 100 kilómetros por hora. A ver, ¿qué era VSS? Era la velocidad del sistema de referencia con respecto a la velocidad que tiene el sistema de referencia. ¿Y cómo saber cuál es cuál? Igual es tema de práctica y tratar de reconocer este diagrama y estas ecuaciones que salen. Así como que no hay truco, o sea, en específico les van a especificar medida con respecto al sistema de referencia de tal cosa. Y ahí se tienen que decir, ah, claro, tengo que ubicar S' en tal cosa. Por lo general salen eso el enunciado. Por ejemplo, si pueden ver la P2 y la P3 de movimiento relativo, la del auxiliar, y se menciona que, por ejemplo, en la P3 se pide que se mida algo con respecto a la persona, en la P2 se tira algo con respecto al maquinista, y así. Entonces eso es como que les da la intuición de dónde ubicar S' y después reconocer cuál es la velocidad que mide S' y cuál es la velocidad que mide S. ¿Sí? Insisto, y mucho que verlo vectorialmente les va a ayudar a veces, cuando se tiene movimiento en 2 dimensiones, por ejemplo. ¿Sí? Tenganlo Ale, presente. disculpa. Dime. Lo que pasa es que te juro que vectorialmente no veo por qué el 150 va abajo. Así como si solamente el enunciado te dijo que tiene que restarse. Como, Es que tenemos... No. Tenemos esto. Esto lo deducimos, ¿cierto? ajá. Entonces, BS' va a ser la resta, o sea, BS menos BS S', ¿cierto? Netamente por eso lo armamos. Ah, ya. No es solamente mover la ecuación. Ya, Claro, esta ahora sí. ecuación que hay que como recordar cómo se usa, tenerla bien interiorizada, y claro, es jugar con tirar, pucha, cuando nos piden S' es tirar esto hacia allá, o si nos piden S, Ajá. mantener la suma, claro. Ya, ahora sí lo veo. Sí, Sí, porque como que veía el vector y veía la ecuación y no me calzaban, pero ahora sí. ya, Muchas súper. gracias. Bacán. Oye, ¿y yo puedo escribir esto de otra manera? Es que yo siempre lo hacía de otra manera, ponía como velocidad, no sé, desde carabinero ponía velocidad C, velocidad tanto y velocidad tanto. ¿Puedo hacer esas cosas o acá ya no puedo? Sí, o sea, como te sea más cómodo, mientras te resulte y se mantengan con los mismos resultados, no hay problema. Ya es que yo siempre ponía como carabinero con respecto a esto. Entonces, como que este igual me mareé un poco porque es un poco nuevo para Sí, mí. es Por como eso. más compacto, pero claro, como te resulte, da lo mismo en términos de notación. Mientras funcione, todo bien. Igual estoy perdido con el tema de la notación, que estamos considerando como sistema de referencia y tal. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es nuestro sistema de referencia en este caso? Nuestro sistema de referencia, el de nosotros, es que nosotros vamos en el auto, es decir, nuestro sistema de referencia es el S'. Y hay un sistema de referencia inercial que, por ejemplo, un carabinero que está sacando multa, sería el S, que está fijo, o está de manera inercial, está quieto. ¿Sí? Sí, son dos sistemas entonces. Claro, son dos sistemas de referencia, porque ¿qué es lo que, la pregunta es, ¿qué es lo que vemos nosotros estando en el auto?
Lo que nosotros vemos estando en el auto es distinto a lo que ve el carabinero. O sea, el carabinero ve que los dos estamos avanzando, pero nosotros que vemos que el auto está retrocediendo con respecto a nosotros. Entonces, si bien es la misma situación, se ven distintas dependiendo del sistema de referencia. ¿Sí? Sí. Ale, entonces el auto blanco está medido desde el sistema de referencia del carabinero, ¿no? Claro, que diga que mide 100 kilómetros por hora está medido con respecto al carabinero. O sea, eso es tomando con el velocímetro. Y tiene sentido. O sea, nuestro velocímetro tiene que ser lo mismo que marca la pistola de velocímetro por el tema de multa. Sí, Gracias. dale. Y ¿Vale? entonces, Si ahí nos hubieran dado, en vez de la velocidad de los autos con respecto al carabinero, si nos hubieran dado la velocidad de un auto con respecto a otro, habría que despejar otra incógnita de la ecuación, ¿cierto? claro, o sea, en ese caso habría, o sea, netamente jugar con esto, con esa igualdad. Entonces, reordenar qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que tenemos. Ya, perfecto. Profe, ahora cuando estaba pensando, yo pensaba que cuando uno colocaba un sistema de referencias, como uno está en el origen, no debería tener como velocidad, ¿o no? Claro, o sea, eso va a depender igual porque pueden haber casos en que uno define un sistema de referencia distinto y uno se puede mover con respecto a ese sistema de referencia, pero en este caso hay que volver a qué es lo que estamos estudiando, o sea, volver a eso, o sea, efectivamente si estamos en ese prima, estamos en el origen, vamos a tener una velocidad cero, pero no es lo que queremos estudiar, nosotros queremos estudiar qué pasa con este puntito, medido con desde ese prima. ¿Sí? Sí, sí. Ya, súper. Entonces, partamos con los problemas del auxiliar. Profe, Dime. perdón, que me perdí un poco. Entonces, el menos 50 kilómetros por hora es de... ¿Qué es lo que vemos desde nuestro sistema de referencia S'? Lo cual ¿Cuál es sería la velocidad del otro auto? la velocidad del otro auto con respecto a nosotros que vamos en este auto que va más rápido. Y tiene sentido porque Ya. nosotros vamos mucho más rápido y que vemos que el auto se está acercando hacia nosotros y después se va hacia atrás. ¿Sí? Y por eso Ya. es menos. Es como... Lo importante es como este ejercicio es como tener una cosa que nosotros sabemos qué es lo que pasa, pero tratamos de escribirlo en esta cosa que parece más engorroso. ¿Sí? Ya, gracias. Dale. Ya. Entonces, partamos con el auxiliar. Son problemas cortitos. Entonces, y vamos bien de tiempo. Entonces, partamos con la P1, que es de movimiento circular uniformemente acelerado. Igual es como, en realidad, me maté toda la noche buscando ejercicios de esto y hay como muy poquito. No quise repetir el del año pasado, para no repetirlo en realidad. Así, y está la pauta y todo, así que si quieren echarle un vistazo al material del año pasado, adelante. Ya, entonces, ¿qué nos dice la P1? Nos dice que tenemos un ventilador de techo, da lo mismo, algo que gira, y tiene unas aspas que miden L. Ya. Un apagón provoca que las aspas se detengan en un tiempo tau y tras haber estado rotando con frecuencia F. Entonces, esta cosa estaba rotando con frecuencia F, hubo un apagón y en un tiempo tau se detiene. ¿Sí? Entonces, en la parte A nos dice obtenga la aceleración angular. Entonces, obtengamos la aceleración angular. Ya igual, estos ejercicios por lo general salen con como la frecuencia son 140 revoluciones por minuto, cositas así, pero no les quise poner esas cosas para no darle la lata con la calculadora en realidad. Entonces, ya, ¿cómo podríamos obtener la aceleración angular? Bueno, tenemos nuestras ecuaciones que son análogas a itinerario y cosas de ese estilo. Entonces, recordemos en específico que tenemos esta, que es la velocidad angular con respecto al tiempo es una velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo.
¿cierto? Entonces de acá tenemos que aceleración es aceleración angular menos inicial con respecto dividida en el tiempo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que en el tiempo tau esta cosa se detiene. Entonces, vamos a tener que omega en el tiempo tau menos omega 0 sobre tau. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que esto se detenga? Que omega evaluado en tau tiene que ser 0, ¿cierto? ¿Sí? Y esto me queda menos omega 0 tau. El menos porque esta cosa se está detuviendo. O sea, se está deteniendo. Ya, pero omega 0 no es dato. ¿Cómo podemos obtener omega 0? ¿Alguna idea? Con la frecuencia, ¿cómo se llama esto? Que la velocidad angular era el 2pi por la frecuencia. Ya, excelente. Súper, súper. Claro, hay que recordar como la definición de rapidez angular que vos defines que es 2pi sobre el periodo o simplemente 2pi sobre frecuencia. Por lo tanto, nuestra aceleración angular tenemos la siguiente expresión, que es 2pi por frecuencia sobre tau. ¿Sí? Y aquí más nos pide esta cosa. El número de rotaciones completadas. Ya, eso está interesante. Y el número de rotaciones. Ya. Voy a anotar la ecuación de itinerario para la parte angular para que noten algo. Más en un medio asociación tiempo al cuadrado. Estoy siendo bien genérico. Noten que esta ecuación de itinerario, a medida que va pasando el tiempo, me está dando valores que pueden ser muy grandes. En específico, que van a ser mayores a 2pi. ¿A qué me refiero? Que esta ecuación de itinerario para los ángulos está contando infinitamente, o sea, los ángulos, por ejemplo, si yo me doy una vuelta, son 360 grados, después otra vuelta son 720 grados, después así sucesivamente, estoy sumando el número de vueltas. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nos sabe que nuestros ángulos se miden como de 0 hasta 2pi y después se repite cíclicamente. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso para definir el número de rotación. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Perdón, yo me perdí un poco. Ya, voy a dibujar, ya, por ejemplo, hay que notar que esta cosa si evalúas en un tiempo muy grande, te va a dar en algún momento algo que es mayor a 2pi. En específico, lo que me refiero es que esta ecuación nos sabe que cada 2pi estamos refiriéndonos a la misma vuelta. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo doy, ya parto con 0 grados, me doy una vuelta, tengo 2pi. Después, si me doy otra vuelta, voy a tener 4pi. ¿Sí? Y después, si me doy otra vuelta, voy a tener 6pi. Eso es lo que está haciendo mi ecuación esta. O sea, como que está sumando 2pi, 4pi. O sea, me estoy dando muchas vueltas. Y esta ecuación no sabe que al final 4pi equivale a darse una vuelta, es decir, tener 2pi o tener 0 grados. A eso me refiero, que puedes... esta ecuación puedes crecer mucho en realidad. Como que no está acotada a netamente tener ángulos solamente de 0 a 2pi radianes. ¿Sí? ¿Queda más claro? Perfecto. Sí, muchas gracias. Ya, súper. Vale, puedes subir un poquito. Ahí. Un poquito más. Que me faltó notar. ¿Sí? Ya, Ya, gracias, vale. Dale. Entonces, ¿cómo vamos a definir entonces con el número de rotaciones? Bueno, es simplemente contar dónde va mi ángulo tau con respecto al tiempo tau.
y lo voy a dividir sobre 2pi. ¿Por qué lo divido por 2pi? Porque lo estoy viendo en la cantidad de asociada a una vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra ecuación? El itinerario para el ángulo. Ya, teta inicial lo puedo considerar 0. Tenemos un omega inicial y ahora tenemos aceleración. Reemplacemos nomás entonces. Tenemos que esto es 1 sobre 2pi. El omega 0 habíamos visto que era 2pi por la frecuencia, por tau, menos un medio, habíamos encontrado que la aceleración angular era ese término, que era 2pi f tau por tau al cuadrado. ¿Sí? Estoy evaluando en un tiempo tau. Entonces, ¿qué nos queda? Esto es 1 sobre 2pi. Nos va a quedar pi f tau, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, esto es f tau medios. Y eso nos va a dar el número de vueltas que hicimos. Ojo que igual puede darnos como 1,48 vueltas, cositas así, pero no nos están pidiendo como, no tenemos más información como para truncar cositas. ¿Por qué teta sub 0 es 0? Es porque podemos partir contando desde, puta, en realidad no lo dicen, pero nosotros esta cosa como que podría partir ahí y definirnos eso como teta sub 0. Ya, eso es con la parte A. Entonces ahora la parte B. Para un tiempo t igual tau medios, nos piden la rapidez tangencial. Oye, la rapidez angular no era negativa. La rapidez angular, no. Simplemente la verdad. definimos así nomás, como 2pi f. Solo la aceleración. La aceleración es negativa en este caso porque no está frenando. Como la única información que tenemos de la aceleración angular. ¿Sí? Sí. Entonces, ya, la parte B nos dice obtener la rapidez tangencial. ¿Sí? Vale, en el chat preguntan de dónde salió ese ángulo partido en 2pi. Ya. ¿Por qué surge? Voy a aferrar de esto, por ejemplo, ya habíamos quedado que nuestro teta en función del tiempo nos puede dar valores como 2pi, después subir a 4pi, después a 6pi, dependiendo del tiempo, como que no sabe dónde cortar. Entonces, si nosotros queremos el número de vueltas, es, ya, por ejemplo, lo voy a anotar con azul. ¿Cuántas vueltas tenemos con azul? Si partimos en 0, cuando tenemos un valor de 2pi, ¿cuántas vueltas son? Es una vuelta, ¿cierto? Cuando tenemos 4pi, cuando este corcho, o sea, este teta en función del tiempo nos entrega 4pi, vamos a tener 2 vueltas. Cuando esta cosa nos entrega un 6pi, nos va a entregar 3 vueltas. Por ese motivo estamos dividiendo por 2pi, porque queremos el número de vueltas, el número de rotaciones. ¿Sí? Y para tener el número de rotaciones es dividir por 2pi. ¿Sí? De ahí creo que queda más claro. Entonces, rapidez tangencial. Bueno, sabemos que la rapidez tangencial se relaciona de la siguiente manera con la rapidez angular. Y nos piden entonces cuánto es omega en este tiempo. Recordemos de nuevo que omega en función del tiempo es la rapidez angular inicial por alfa en el tiempo. Y lo empecemos nomás. La rapidez angular inicial es 2pi por la frecuencia. Tenemos nuestra aceleración angular, que es 2pi frecuencia sobre este tiempo tau. Y nuestro tiempo en específico ahora, lo voy a llamarte, todavía no evalúo. Entonces,
omega en tau medios, ¿cuánto va a ser? Simplemente va a ser reemplazar 2πf menos 2πf sobre tau por tau medios. Estamos evaluando. Y esto nos entrega pi por la frecuencia, ¿cierto? Se nos van los tau, nos queda 1 y ya le restamos 1, sí. Y con esto tenemos inmediatamente ya que nuestra rapidez tangencial, que es omega por r, en este caso el r que es nuestro dato que es L, que son el largo de las aspas. Eso vamos a tener omega L, ¿sí? Y esto va a ser pi f L. Vale. Dime. No entendí por qué R era tau partido en dos. Tau partido en dos, perdón. ¿Pero que R era qué? La velocidad tangencial igual en la... Sí, creo que se escucha medio entrecortado, ¿no? O yo me estoy cayendo. Sí, se escucha un poco lagueado. No, ahora sí, es que tenía mal internet. Cuando dice que R se reemplaza por tau partido en 2, ¿por qué se hacía eso? R. En la primera parte. Espera, no estoy despejando. R, no. Esto. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que en el enunciado nos están diciendo que tenemos que evaluar todas estas cosas para un tiempo tau medios. No estoy reemplazando R por nada, sino que estoy Ya, evaluando en tau medios. Ya, gracias. ¿Sí? Dale. Sí. Ale, Dime. en la segunda línea, ahí reemplazaste con los datos que habíais descubierto arriba. Claro, sí. No. Profe, puede ser un poco, por favor. ¿Hasta dónde? Ahí, más arriba. Un poco, ahí, esa es la nota. No, un poco más abajo. Ahí. Gracias. Dale. Ya, entonces, para avanzar un poquito más rápido, para hacer la P2 al menos, eso es un ejercicio que recomendó la profe. Entonces, hay que verlo. Bueno, la aceleración radial, en específico, ¿qué es? La aceleración centrípeta, démosle carácter vectorial, va a ser menos velocidad al cuadrado sobre r en la dirección hacia el centro. Lo único que digo con eso. Y bueno, la velocidad la descubrimos, la tenemos acá, que es πfl. Entonces simplemente va a ser reemplazar menos πfl al cuadrado y no tenemos radios, tenemos un largo. Así que esto es menos pi cuadrado, f cuadrado, l en la dirección r con. Sí, el menos es porque está apuntando hacia el centro. Nada más que eso. Y la aceleración tangencial. Donde hay que recordar que la aceleración tangencial, que habíamos dicho que era r y si le damos carácter vectorial, es que está en la dirección tangencial. Y bueno, esto era 2πf de tau, y la aceleración angular por L. Y esto es la tangente. ¿Sí? Y bueno, después la aceleración total es simplemente la suma de las dos. Entonces, la aceleración, ahí. Aceleración neta. ¿Vale? Dime. La aceleración radial es la centrípeta, ¿cierto? Sí. Ah, ya, vale. Y bueno, y después nos piden como la aceleración total, es simplemente sumar las dos. En este caso es como ponerlo, si quieren, es como calcular como el tamaño, pero nada más que eso. Sí, era como un ejercicio bien experto. En realidad no... Estoy buscando y no encontré casi ninguno. Así que, perdón. ¿Por qué cuando era T medios, o tau medios creo que se llama? Sí, tau usaste la
¿Por qué cuando era tau medios usaste la misma aceleración? ¿La aceleración no cambia cuando llega a tau medios? Em, la aceleración centrípeta se va a cambiar en tau medios porque en específico la velocidad tangencial va a cambiar, pero la aceleración tangencial no cambia, como alfa es constante, lo único que lo único que podría variar es alfa, eso quiero decir. Le da lo mismo como en qué tiempo sea. ¿Sí? Sí. ¿Y qué era tau medios? La Ah, velocidad. es o que sea, en el enunciado dice, para un tiempo tau, o sea, tiempo igual tau medios. En ese tiempo en específico, tau medios, obtener todas estas cosas que nos pedían. ya. ¿Sí? Ok. Sí. Dale. Ya, entonces, sigamos, porque esto es como un ejercicio casi de juguete en realidad. Entonces, veamos la P2. La P2 está bonita. No sé si tienen el enunciado a mano, pero ya. Así, nos dice la primera parte. Profe, Dime. ¿podría ver rápido la parte anterior de la aceleración? Gracias. ¿Eso? Sí. ¿Vale? Dime. ¿Qué es una R con un símbolo encima y una T igual? El gorrito. Sí. Ya, esto no sé si lo vio o lo debió haber mencionado la profe. Es que, ¿a qué me refiero con R gorrito? Es que, por ejemplo, estamos hablando de direcciones radiales. En específico, ¿a qué me refiero con una dirección radial? Es que está apuntando desde el radio. Entonces, cuando pongo menos gorrito, lo único que estoy diciendo es que estoy apuntando, mi aceleración en este caso está apuntando hacia el centro. ¿Sí? N es una dirección. ¿Y qué es R? Es una dirección radial. En cambio, cuando uso el T gorrito, por ejemplo, si estamos trabajando acá, el T gorrito significa una dirección que es tangencial. Que es tangente a la curva. ¿Sí? Eso. Es usual que los gorritos denoten direcciones. ¿Ya? Entonces lo pongo por completitud más bien, porque la aceleración centrípeta tiene que ir hacia el centro de la circunferencia. Y que la aceleración tangencial tiene que estar en la tangente de la circunferencia. ¿Sí? Ale, Dime. ¿por qué la aceleración centrípeta era menos b al cuadrado partido en r? O sea, El v al cuadrado sobre r, escucha, este cálculo, como según yo, se necesitan sí o sí derivadas para obtenerlo, pero el menos r tongo es netamente decir que está apuntando hacia el centro. ya. Pero es ese cálculo así como v al cuadrado partido en r o la velocidad angular al Sí, cuadrado por r. Ya, claro, eso. sí, eso. Gracias. Dale. Ale, una duda. En Dime. la aceleración tangencial, nosotros sabíamos que era menos porque sabemos que se detuvo, ¿cierto? O sea, perfectamente si se ponía más rápido el aspa, ahí imponíamos que era positivo, ¿cierto? O sea, la misma ecuación nos tiró el negativo. Claro. O sea, no es que le impusimos la misma, nuestra ecuación de itinerario nos tiró el negativo, porque omega sub t, como se tenía hasta cero, y te queda menos lo inicial. Pero claro, si estuviera avanzando, esto no sería cero y sería mayor, así que debería ser positivo. Ok, Pero no es gracias. que lo hayamos impuesto, sino que lo tiró la misma ecuación. Ah, ya, vale. Ya puedes poner un segundo la parte de rapidez tangencial, ya, y un segundo para avanzar con la P2. Ya se nos está acabando el auxiliar. Qué rápido. No avanzamos nada, perdón. Ya, entonces, en la P2 nos dice un tren se mueve sobre una línea recta horizontal con una velocidad constante. Y entonces voy a dibujar un tren. Imagínate un tren. Esto va con una velocidad I. ¿Sí? En un instante el maquinista lanza una maleta con velocidad U sub j, o sea, U sub 0j verticalmente hacia arriba. Es decir, el maquinista lanza una maleta, voy a dejar la maleta así,
lanza la maleta en uso J. Esto desde la perspectiva del maquinista. Entonces, la parte A. De acuerdo al maquinista, ¿cuál es la trayectoria de la maleta? Ya, entonces, esto como comentarlo entre nosotros. ¿Cuál va a ser la trayectoria de la maleta con respecto al maquinista? Sabiendo que el mismo maquinista la lanza y dice, ok, la velocidad inicial es U sub 0. ¿Vertical? Es vertical nomás, claro. ¿Por qué vertical? Porque mi tren va con esa velocidad. Voy a denotar todo. Esta cosa se lanza, ¿cierto? Con U sub 0J. Desde la perspectiva del maquinista. Pero desde la perspectiva del maquinista, a ver, ¿cómo lo explico? Ya, si lo vemos desde fuera, ¿por qué el maquinista va a ver que esta cosa va a ser vertical? Porque cuando esto está en el aire, esto va a mantener una cierta velocidad. Va a salir con la velocidad que llevaba el tren, por la suma de velocidad. Entonces, a medida que el tren vaya avanzando, esta cosa también va a ir avanzando horizontalmente. Y por eso el maquinista, ¿qué es lo que va a ver? Es que va a subir y va a bajar. Sí, entonces netamente un movimiento vertical. Ya, entonces, en específico, el maquinista lanza la maleta con cierta velocidad y no hay un cambio de sistema de referencia. Y como no hay un cambio en el sistema de referencia, el movimiento es como si lo lanzáramos estando quietos hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Yo lo entiendo, pero no sabría cómo dibujarlo como con estos sistemas de coordenadas que se hacen para estos ejercicios, como que no se me ocurre. Es que en este caso, neta, no hay como otro sistema de referencia, o al menos lo que nos están preguntando es porque siempre nos están preguntando con el mismo sistema S'. Entonces, como mantenerse en el mismo sistema S', no nos están diciendo compare con algo, un sistema de referencia quieto. No, por ese motivo es un movimiento que vertical, netamente vertical. ¿Sí? Ya, ahora veamos la parte B, que ahora sí lo compara. Entonces, para un observador en reposo a un costado del tren, ¿cuál es el desplazamiento de la maleta desde que es lanzada hasta que cae de nuevo sobre el tren? Entonces, ahora sí que nos piden cambiar el sistema de referencia. Entonces, tenemos nuestro tren. Voy a buscar mejor. Imaginen, ya algo así. Tiene ruedas. Ya, entonces está nuestro maquinista. Tira la maleta. Ya. Y tenemos un observador. Entonces, voy a llamar este es S y este es S y este es S'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ver S? Es que esta maleta efectivamente tiene un movimiento vertical, pero a la vez va con una velocidad horizontal. Entonces va a ver que ahora se tiene un movimiento parabólico. De nuevo hasta que llega hasta donde está el tren. A ver, Dime. y ese se puede hacer con los, ¿cómo se llama esto? Eh, como esos dos. ¿Con los sistemas de Órdenes. referencia? Sí. Sí, ahora voy a profundizar en eso. Entonces, ya, lo que ve S vería un movimiento parabólico. Ya, ¿y por qué parabólico? O sea,
hay que recordar, o que hay que recordar, que esta igualdad es prima. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a medir S? ¿Qué es lo que mediría S? Mide la velocidad del sistema de referencia S', que es la velocidad del tren, ¿cierto? Voy a anotar acá. La velocidad del tren más la velocidad que mide S', que es el movimiento de la maleta, que sería V de la maleta, en función del tiempo. Sí, ¿por qué en función del tiempo? Porque es un movimiento vertical, ¿sí? Pero lo que quiero destacar acá es que en S' es netamente el movimiento vertical. Y ya, ¿qué tenemos? O sea, tenemos todos estos datos. Esto sería V0 mi más la velocidad con la que lanza, que dicen que es su 0 menos gt, que es como va cambiando. Y esto en J, netamente vertical. Y no sé si pueden reconocer que esto es análogo al problema que nosotros analizamos, que era el lanzamiento proyectil. ¿Por qué lanzamiento proyectil? Porque tenemos una velocidad en dos ejes. ¿Y qué es lo que mide S en específico? O sea, por tener esta velocidad, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos una velocidad que está siempre en el eje Y y que después está disminuyendo en el eje X y después vuelve a bajar. Y por eso veo una parábola, porque al hacer esta suma de velocidades, se está sumando la del tren. Además, o sea, se suma la del tren, lo que está haciendo S'. Y acá como lo importante destacar es que ¿qué pasa si el tren estuviera quieto? O sea, como para comparar, ¿qué es lo que pasa? Si el tren estuviera quieto, no habría esta componente en I y estaríamos dentro de prácticamente el mismo sistema. Y veríamos que esta cosa sube y baja. ¿Sí? ¿Se ve más claro así o no? Sí. Dime. ¿Qué significa eso? Ay, perdón. ¿Quién? La U. La U, Pero sí. por enunciado dicen que es la velocidad de la maleta, que es lanzada verticalmente. Ah, ya. Profe, Dime. S' es como la velocidad, el lanzamiento vertical de la maleta sin parábola, ¿cierto? Claro, el S' es lo que mide el maquinista. Nuestro sistema de referencia que se está moviendo, S', lo lanza hacia arriba y lo que él ve es netamente un movimiento vertical. Así que claro. Entiendo. ¿Sí? ¿Vale? Dime. Puede hacer como ese de señalar los vectores, pero como esos dos esquinas de cuadrados que se ponen, con la punta de S y el otro vértice de S'. O sea, como el principio que pusiste. Así como juntarlo, dices tú. O sea, no en el dibujito, sino que como con sistemas de coordenadas. O sea, y con los vectores. ¿Tú dices como dibujar acá el sistema de referencia, eso? Sí, eso. Porque cuando desarrollamos el ejercicio, podría contar como ese dibujito de una persona y un tren, o tengo que poner necesariamente el sistema de coordenadas y los vectores. Según yo, no es tan necesario hacer este dibujo, pero si les es de ayuda, pueden ponerlo sin ningún problema. No, yo le decía porque a lo mejor por formalidad lo pueden exigir en un ejercicio. No, para nada. O sea, basta, lo importante es como ser consistente si van a, al menos mencionar cómo está apuntando su eje de coordenadas. Si están manteniendo una erección, eso es como lo más importante en realidad. Para definir dónde está positivo. Eso es como lo más importante. Ale, una pregunta. Dime. Es que en la última línea
como que sacaste la velocidad de la maleta con la fórmula de itinerario, ¿no? Sí. O sea, ahí es netamente porque la velocidad de la maleta no es constante, sino que va a tener esta forma, claro. O sea, no es la de itinerario en específico, sino que es como que velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. No sé cómo se llama eso en realidad, pero para mí itinerario es la larga de la Ah, ya. posición. Pero sí, Ok. eso no. Gracias. ¿Vale? Dale, dime. Es que, ¿sabéis que me enredé caleta? Tipo, pusiste que la velocidad sub S' era la velocidad de la maleta, ¿no? Claro, que mide el maquinista. Claro, entonces la que está al lado del otro sumando, velocidad S sub prima, es Sí, sería, la velocidad del debería ser tren. ya, pero ponte tú sería como velocidad de S sub prima, no, S' visto desde S, ¿no? Claro, la velocidad de S' con respecto a S. Eso, Vale, claro. pero el tema para mí va a que se supone que S', siendo la maleta, ¿no? Va hacia arriba y la velocidad del tren es en X. Sí. Entonces, ahí como que... Fíjate que no hay problema, o sea, netamente te está surgiendo velocidades de este estilo. Tienes lo mismo que el mismo problema del lanzamiento de proyectil. Hoy que ando a escribir horrible, perdón. Que claro, tienes una velocidad con dos componentes. ¿Sí? No hay problema con sumar velocidades que tengan eh, direcciones distintas, por así decirlo. Son componentes, ¿no? O sea, es que no, creo que eso no es lo que es que como que me enredo a que la maleta eh, la tiro hacia arriba y la Sí, velocidad que ve el observador S, porque la maleta la sigo tirando hacia arriba, también debería ser hacia arriba, ¿no? Una cosa así. sigue siendo hacia arriba, pero a la vez le está agregando una componente vertical que hace que hace que se vea la maleta desplazarse para volver hacia el tren, para ver este movimiento parabólico. O sea, no, sí, claro, la ve con velocidad en X y en Y. Claro, Eh, pero... ah, ya, dale. Entonces, al final, el BS, todo lo que estamos sacando es las dos componentes, ¿no? claro, o sea, lo que ve Ya. alguien que está fuera del tren, que está quieto. Eso es lo que Ya, vería, o sea, vería el movimiento, vería la velocidad del tren, más el movimiento de subida y bajada. Y ese no, sí, movimiento ya. vertical más horizontal sería este movimiento parabólico. Sí, ya caché, me enredé solo. Bueno, gracias, Ali. Dale, Ale, una pregunta. Para dime. efectos del cálculo da igual el tiempo, así como que no lo sepamos. Sí, en este caso da lo mismo. O sea, eh, cuando va a cambiar, cuando consideren, no sé, porque si ven en algún momento relatividad y cambiaría la cosa. Pero ahora es netamente galileano, todo funciona bonito, el tiempo en S, lo mismo en S', así que sí, eso vamos a hacer ahora en realidad. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, bueno, nos piden el desplazamiento, así que para tener el desplazamiento primero necesitamos el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo. Que había dicho que el tiempo que transcurre en S es el mismo tiempo que transcurre en S', no hay cambios. Así que usemos la ecuación de itinerario en S', que sería como inicial en S', más la velocidad inicial respecto a S' por el tiempo, más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. En donde, si queremos el tiempo de vuelo, ¿cómo sería? Ahí se prima el tiempo de vuelo, sería 0. Vuelvo a mi posición inicial, que la puedo definir 0 sin ningún problema, más la velocidad con la que la lanza el maquinista por el tiempo de vuelo, menos un medio porque estamos en presencia de gradiente. Entonces el tiempo de vuelo sería igual a 2, 0 sobre g. Y bueno, el desplazamiento. ¿Cómo calcularían el desplazamiento?
Una manera formal de hacerlo sería considerar esto, que es lo que anotamos, la distancia, pero como en este caso es como todo en uniforme, sabemos que el desplazamiento corresponde netamente a lo que avanzó el tren, ¿cierto? Y lo que avanza el tren sería, lo voy a anotar como de, lo que avanza el tren sería la velocidad del tren por el tiempo de vuelo. Y esto sería velocidad por 2U0G. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero con hacerlo más formal? Sería como analizar qué pasa con esto R, qué pasa con esto RS'. En específico, lo único que nos va a importar, o nos importaría, sería ver qué pasa con los R. Pero habría que analizarlo en dos tiempos distintos. Un R nos tira acá, otro R nos tira acá, y eso nos daría el desplazamiento del tren nomás. ¿Sí? Pero igual siento que es como matar que es necesaria porque es intuitivo lo que pasa. O sea, el desplazamiento es netamente el desplazamiento del tren. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que quiere llegar o no? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Ya, entonces avancemos antes que sea más tarde. Entonces ahora nos dice, ya, si ahora la maleta es lanzada por el maquinista con una velocidad tanto, es una velocidad U, que es menos V0 en I, más NV0 en J. ¿Eh? Dime. La parte anterior no la entendí, la de desplazamiento. No sé por qué es una suma vectorial. O sea, a lo que quería llegar es que si se quiere hacer como de manera más formal, habría que considerar esta ecuación y compararla en dos tiempos para tener el desplazamiento. Pero les decía que era como matraca innecesaria, porque nosotros sabemos que el desplazamiento es netamente del tren que va hasta acá, hasta el punto de acá. ¿Sí? Y por eso simplemente sería la velocidad que lleva el tren, que es constante, por el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que se demora de acá hasta acá. Y con eso nos da el desplazamiento total que tiene la maleta con respecto a ese. ¿Sí? ¿A qué me refiero con formalidades? Que habría que hacer como, ya, RS, compararlo en un tiempo 1 y menos RS lo comparamos con un tiempo 0 y ver qué es lo que pasa vectorialmente. Pero en este caso no es necesario, porque es un ataque innecesario. Porque al final de cuentas este término se le iría porque en ambos tiempos, en un tiempo que es de vuelo, esto sería 0, y este R nos da el desplazamiento como tal que es del tren, en este caso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? O sea, ¿cuál era el punto? ¿Ale? Ale, ¿R? ¿Qué es Adelante. R? R, Sí. este R mayúscula es la posición del sistema de referencia S' con respecto a S. Ale, tú en el ejercicio sacaste la distancia que se mueve la maleta en el eje Y, ¿verdad? Claro, claro, claro. Con respecto al Porque maquinista. sí, porque el X te va a dar igual, ¿no? Claro, en el X no me aporta información. O sea, lo único que sé bien es que esta maleta sube, baja y vuelve al mismo punto. Ajá. Y lo importante es que el tiempo que transcurre en S' es el mismo tiempo que transcurre en S. Ya, oye, yo cuando despejo el tiempo de vuelo en la fórmula de itinerario, no puedo aplicar de nuevo itinerario para sacar la distancia de recorrida en I. La distancia O recorrida en I, sí. O sea, en vez de ocupar la chiquitita, ocupar la grande. Solo como por curiosidad. Si es que me llegaría otra cosa. es que estoy ocupando itinerario. No, Sí, pero me refiero a cuando despejé el tiempo de vuelo, volver a meter el tiempo que me dio, pero ahora
de nuevo el itinerario. Es que si la metes de nuevo, este término te va a volver a dar 0. En X, en la posición X de itinerario, ahí te daría distinto. Está esto. Pero si metes itinerario, o sea, el tiempo de vuelo dentro de esta Ajá. ecuación, te va a volver a dar 0. Porque imponemos que en ese tiempo la ecuación tiene que ser 0. Ah, ya, ahora lo veo. ¿Sí? Vale, dale, sí, muchas gracias. Dale. Ale, esa R chiquitita, ahí entre paréntesis, I menos T0, ¿Cuál? la ¿Esa? de la derecha, la de la Ah, derecha. ¿esta? Sí. Es para lo que les decía, que es un término de formalidad. O sea, si nos viene el desplazamiento con respecto a ese, habría que hacer esta resta. Pero no es necesario porque es un movimiento simple y se transforma netamente en lo que se mueve el tren. ¿Sí? Eso es como variación, ¿cierto? Variación de... Claro, es una variación, o sea, ver la posición final menos la inicial. Ah, ya. R de posición también, ¿cierto? Sí, los vectores R son vectores posición. A eso Ok. me refería siempre con R. Ya, entonces, para al menos terminar este ejercicio, ya, ¿qué pasa cuando tenemos ahora que el maquinista lanza la maleta de esta manera? Nos dice bosqueje en el plano X, y la trayectoria de la maleta registrada por un observador en reposo a un costado del tren. Es decir, el mismo caso. Tenemos el tren. No. Ya tenemos eso en nuestro sistema de referencia fijo, nuestro sistema de referencia S', que es del tren. Nuestro maquinista, ¿qué es lo que va a hacer? Según el maquinista, lanza la maleta con esta velocidad. Según el maquinista, lo lanza hacia allá, ¿cierto? Y el tren va hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que va a ver S? ¿Qué es lo que va a ver S? ¿Cómo va a ser el movimiento ahora? Sabiendo que esto es V0 en I. ¿Alguna idea? ¿No? Va a ser vertical, ¿no? Va a ser vertical, claro. ¿Por qué va a ser vertical? Porque si lo vemos ya de nuevo, como la suma de velocidades, que la velocidad en S, recordemos ya, sería S prima, más la velocidad con lo que lo tira el maquinista, ¿cómo va a ser? Vamos a tener esta cosa ya, la velocidad del tren, más la velocidad de la maleta, lo voy a anotar entre paréntesis, menos V0 en I, más NV0 en J, donde se aprecia inmediatamente que los V0 en I se van y me queda netamente un movimiento vertical. ¿Sí? Profe, ¿qué era la N? N es un parámetro que sale en el enunciado, que se lanza con cierta velocidad y N es un parámetro. No es nada físico. Pero ¿se entiende por qué es un movimiento ahora vertical con respecto a ese? ¿Sí? ¿Vale? Dime. ¿Y cómo sería el bosquejo con respecto al espectador? El bosquejo sería, que sería este movimiento, que es un movimiento vertical que sube y baja. Ahí entonces si pongo eso, está bien. Sí. Si me Es piden netamente, bosquejar es muy cualitativo este ejercicio en realidad. O sea, es como para introducirlos bien en esto, de movimiento relativo. Entonces la idea es que lo vayan entendiendo bien. ¿Puedes explicar de nuevo cómo sacaste la ecuación? Que me distraje un segundo. Ah, ya. Esto la deducimos. Sí, que era... Esto la mencioné en el resumen y es como la ecuación casi sagrada de movimiento relativo. ¿Sí? Sí. Entonces, la velocidad que tiene S' con respecto a S va a ser la velocidad del tren, ¿cierto? ¿Ya? Y la velocidad S' es la velocidad de la maleta lanzada por el maquinista, desde la perspectiva del maquinista, es decir, por eso sale el S', que es la velocidad desde S', o medida desde S'. Ah, y ahí es un movimiento vertical. Claro, ¿por qué? Porque nos dicen, el maquinista lo lanza con esta velocidad, entonces la velocidad de la maleta con respecto al maquinista es esto,
Y lo importante de notar es que la velocidad del tren con respecto a esta que lanzó el maquinista se anulan en la parte horizontal. Entonces nos queda netamente una velocidad inicial vertical. Y significa que está lanzando la cosa hacia arriba, nomás, desde nuestro punto de vista. ¿Sí? Y por eso es vertical. Respecto al punto de vista de la persona afuera, ¿es vertical? Claro, con respecto al punto de S. Si fuera desde S', que vería el maquinista sería una parábola. Sería como una parábola hacia allá. Porque a medida que el tren va avanzando, la maleta se está quedando atrás. Ok, gracias. Dale. Y sí, eso es lo que está dando el enunciado. Recordar que la velocidad del tren es V0 también. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Ale, dime. el parámetro n por b inicial Es un Patongo sería parámetro. como el parámetro. Ese parámetro sería como como el movimiento que hizo desde el sistema de referencia S, ¿cierto? Es como el movimiento que se hizo desde el principio, desde el espectador. Creo que no entendí bien tu pregunta. Ese parámetro sería como ¿El n? cómo se ve, ¿sí? O sea, el parámetro final, B sub S. Sí, sería como el movimiento que describe la maleta desde el punto de vista del observador en el sistema S, ¿cierto? Sí, eso estoy escribiendo. Ya. Gracias. Dale. Y entonces, para terminar este ejercicio, igual, ya son las 10. Ya, denme 10:05 en realidad. Denme 5 minutos. Entonces, ahora nos preguntan por cuál tiene que ser el V0 mínimo para que la maleta caiga en el 10º vagón. Maleta caiga en 10º vagón. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Ya, este tren tiene vagones. Acá está el 10º, acá está el segundo vagón, el primer vagón, y acá está el maquinista. Ya, este es el vagón 1, este es el 2, así sucesivamente, este es el K, este es el N-2, N-1, N. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces, el maquinista, ¿qué es lo que hace? Es que lanza la maleta, la lanza hacia allá. Entonces, ¿qué va a hacer esta cosa? ¿Qué va a hacer la maleta con respecto al maquinista? Que la cuestión va a caer en una parábola y va a caer ahí. Entonces nos piden el V mínimo para que caiga justo acá. Nos están diciendo además que cada vagón mide L, entonces las vamos a ordenar. Esto es L, esto es L, esto sería K-1L, KL. Entonces, para que caiga en el 10º vagón, tiene que cumplirse un tiempo de vuelo, ¿cierto? El tiempo de vuelo, en este caso, ¿cuál sería? Recordemos que si tomamos este movimiento lo vemos como el observador S, es fácil ver que tenemos un movimiento netamente vertical. Y como el tiempo del observador S tiene que ser el mismo tiempo que transcurre para S', podemos calcular el tiempo que transcurre en que la maleta suba y baje con respecto a esta velocidad. ¿Sí? Entonces el tiempo de vuelo sería simplemente NV0 2 sobre G. Y lo puse en realidad, pero recuerden que se cumple eso con el tiempo de vuelo o lo desarrollo. ¿Sí? ¿No? Yo lo tengo claro, por mi parte. ¿Alguien que no lo vea, no lo tenga claro? Ya. Estoy llegando y intentando como la fórmula en realidad, o sea, tiempo de vuelo. Ya. Entonces, yo no entendí. Ya. O sea, la velocidad la sacaste esta velocidad. ¿de la anterior? Claro, o sea, porque
recordemos que en la parte 6 del problema están bajo esta suposición, o bajo este dato. Ah, ya. ¿Sí? Ahora sí. Y claro, el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que transcurre de ida hasta bajar, dada esta velocidad, es 2 veces esa velocidad sobre g. ¿Sí? Entonces, ahora, la parte que importa es que, ¿cuál es la distancia que se tiene que mover el tren para que esta cosa caiga en el késimo vagón? Entonces, la distancia que se tiene que mover el tren va a ser K-1 por L, ¿cierto? ¿Sí? Y por este motivo, o sea, si nos piden cuál va a ser la velocidad del tren, sería distancia sobre tiempo, K-1L, sobre el tiempo de vuelo, 2n de 0, g. Y finalmente ya tenemos 2 V0, no tenemos problema, y esto me queda con K-1, LG, 2n. ¿Sí? Y ese es la P2, que era como el problema importante de movimiento relativo. No sé si Es tienen... que como que me confundí porque como, ¿por qué el de afuera ve un movimiento vertical si es un movimiento parabólico? Ya, es que lo que pasa es que son dos sistemas de referencia distintos. ¿Por qué esta persona ve, el maquinista ve un movimiento parabólico? Porque en específico en su sistema de referencia está tirando la maleta con cierta velocidad en el eje horizontal, además de vertical. No está generando un movimiento parabólico. ¿Sí? O sea, lo Sí. está tirando para el lado, con Claro, movimiento parabólico, ¿eso? sí, eso es el maquinista. ¿Se ve claro eso o no? Sí, pero es que no entiendo porque el otro ve como que le llega de nuevo a él, ¿no? Como que lo lanza y lo recibe, ¿no? ¿Eso ve? Ay, no, o sea, eso es, pucha, porque no puedo dibujar bien temporalmente, pero no es que lo reciba de nuevo el S, o sea, el S lo que ve es que esta maleta cae, o sea, sube y baja en alguna parte del tren, no es que lo vuelva a recibir, Ah, ya, porque cuando va esa es mi bajando, duda. claro, pues cuando va bajando el tren ya va por acá, por ejemplo, netamente porque no sé buscar en realidad, pero eso. Ok. Sí, por así decirlo, contrasta la velocidad del tren. Sí, en específico. ¿Por qué la contrasta? Porque justo el maquinista está, bien dicho, está mamadísimo, efectivamente, porque lanza la cuestión con el mismo tamaño en dirección contraria a la velocidad del tren, en el eje horizontal. Y por ese motivo se anulan y se tiene un movimiento netamente vertical con respecto a eso. Y eso. ¿Por qué queda la raíz? Es porque ya teníamos NV0 en respecto a J. Con esa velocidad vertical tenemos este tiempo de vuelo. Y cuando hacemos esto, que velocidad en un movimiento uniforme es distancia sobre tiempo, en este caso en específico es tiempo de vuelo. Entonces cuando reemplazamos, nos queda un V0 dando vueltas en una igualdad que tiene V0. Pasamos el V0 multiplicando y nos queda V0 cuadrado. Y para matar el cuadrado le tiramos la raíz. ¿Sí? Por eso con raíz. Vale, ¿puedes explicar eso de nuevo? No lo entendí bien. Ya voy a recapitular. Ya, el tiempo de vuelo, recuerden que se obtiene y tiempo de vuelo que se obtiene cuando la cosa se devuelve a un sistema más B0T más un medio aceleración por tiempo al cuadrado de vuelo. Entonces, ¿qué pasa? Es que se tiene que 0 es igual a tiempo de vuelo B0, en este caso menos un medio G, tiempo de vuelo. Y de acá sale que tiempo de vuelo es igual a 2 V0G. En este caso, nuestro V0 es la velocidad con que se lanza, es esta, o sea, la que genera el movimiento vertical,
perdón por la confusión del lenguaje, recordando que el tiempo que transcurre en ese prima es lo mismo que el tiempo que transcurre en S. Entonces, si S ve que la cosa sube y baja partiendo con esta velocidad, vamos a tener el siguiente tiempo de vuelo, que para el maquinista se transforma en una parábola. ¿Sí? Ya nos están pidiendo la velocidad del tren en específico. Como tenemos un movimiento uniforme, velocidad y distancia partido tiempo. ¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer el tren? Para que la maleta caiga en el 10º vagón, se tiene que cumplir que recorra K-1 por el largo del vagón, de cada vagón, que eso es dato. ¿Sí? Entonces la velocidad que tiene que tener el tren tiene que ser distancia sobre tiempo de vuelo. Reemplazamos y ya nos queda esto. En específico, notar que se nos está repitiendo el V0. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque tenemos V0 es igual a algo que repite el V0. Pasamos multiplicando el V0 y nos queda V0 cuadrado. Y para matar el cuadrado, le tiramos la raíz. ¿Sí? Y por eso nos queda esto. ¿Por qué es K-1? No podría ser K solamente porque nos piden el valor mínimo para que caiga en el vagón K. Entonces, en específico, no nos están pidiendo que caiga acá, no nos están pidiendo que caiga acá, ni acá, ni acá, nos piden que caiga en el mínimo valor posible, que tiene que ser K-1 por L. Claro, es por eso, para que sea en el extremo de más a la derecha. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, algo. Sí, Ale, ahí te faltó la N en el tiempo de vuelo, en la última fórmula que como que demostraste. Sí, es que estaba haciendo para una velocidad genérica. Ya. Vale. Sí, mal lo puedo borrar para que no haya confusión. Pero estaba haciendo para una velocidad genérica. Ya, eso, no sé. Antes de partir el ejercicio, yo creo que por la hora 10:20 vamos a partir. No sé si tienen alguna duda con respecto a movimiento relativo, no sé si les quedó más claro, más engorroso, más perdido, mejor, peor. ¿Algún comentario? Una pregunta, Ale. ¿Cuándo vas a subir la pizarrita? O sea, como... ¿Aló? Las pizarras, esta pizarra, Ujú. pucha, es que no me gusta subir las pizarras porque están súper desordenadas. Solo la La pauta. dura es que yo lo entiendo completamente, ¿cachai? Y como que hoy día no tomé nota para prestar atención, entonces como que quiero plasmar la pizarra en el cuaderno o tenerla guardada. Y la pauta no te sirve, que siento que está más ordenadita. Pero si te sirve, te la mando. Es que no me gusta subir las pizarras porque están desordenadas. Pero No, sí, te juro que si me te sirve, serviría de... te Sí. las mando. ¿Te Sí. paso el correo por WhatsApp o algo? ¿O no? Dale, sí, escríbeme por WhatsApp y ahí Dale, veo cómo ahora te te lo las mando. mando. Vale, hermano, Em, gracias. Si alguien está con la misma situación, quiere las pizarritas, que me avisen. Pero le dedico como mucho tiempo a las pautas y están con colores y muy ordenaditas, así que me menciono. Pero la pauta es Eh, la que sube a curso, ¿no? sí, la pauta es lo que subo curso y va con el resumen y todo. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.